Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de José Ortega y Gasset titulada La rebelión de las masas. Primera parte, sección 9, la época del señorito insatisfecho. El texto forma parte de la edición publicada en Holanda en 1937. Para una mejor comprensión de esta lectura, las frases y expresiones en inglés, latín, italiano, francés y portugués fueron reemplazadas por su equivalente más cercano del español. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos subsecuentes sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse en este proyecto de apoyo a la educación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 16 de septiembre de 2013. Comienza La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, primera parte, sección 9, la época del señorito insatisfecho. Resumen, el nuevo hecho social que aquí se analiza es este. La historia europea parece, por vez primera, entregada a la decisión del hombre vulgar como tal. O dicho en voz activa, el hombre vulgar, antes dirigido, ha resuelto gobernar el mundo. Esta resolución de adelantarse al primer plano social se ha producido en él automáticamente apenas llegó a madurar el nuevo tipo de hombre que él representa. Si atendiendo a los efectos de vida pública se estudia la estructura psicológica de este nuevo tipo de hombre masa, se encuentra lo siguiente. 1. Una impresión nativa y radical de que la vida es fácil, sobrada, sin limitaciones trágicas. Por lo tanto, cada individuo medio encuentra en sí una sensación de dominio y triunfo que, segundo, le invita a afirmarse a sí mismo tal cual es, dar por bueno y completo su haber moral e intelectual. Este contentamiento consigo le lleva a cerrarse para toda instancia exterior, a no escuchar, a no poner en tela de juicio sus opiniones y a no contar con los demás. Su sensación íntima de dominio le incita constantemente a ejercer predominio. Actuará, pues, como si solo él y sus congéneres existieran en el mundo. Por lo tanto, 3. Intervendrá en todo imponiendo su vulgar opinión sin miramientos, contemplaciones, trámites ni reservas, es decir, según un régimen de acción directa. Este repertorio de facciones nos hizo pensar en ciertos modos deficientes de ser hombres, como el niño mimado y el primitivo rebelde, es decir, el bárbaro. El primitivo normal, por el contrario, es el hombre más dócil a instancias superiores que ha existido nunca. Religión, tabús, tradición social, costumbre. No es necesario extrañarse de que yo acumule dicterios sobre esta figura de ser humano. El presente ensayo no es más que un primer ensayo de ataque a ese hombre triunfante y el anuncio de que unos cuantos europeos van a revolverse enérgicamente contra su pretensión de tiranía. Por ahora se trata de un ensayo de ataque nada más. El ataque a fondo vendrá luego, tal vez muy pronto, en forma muy distinta de la que este ensayo reviste. El ataque a fondo tiene que venir en forma que el hombre masa no pueda precaverse contra él, lo vea ante sí y no sospeche que precisamente aquello es el ataque a fondo. Este personaje, que ahora anda por todas partes y donde quiera, impone su barbarie íntima. Es, en efecto, el niño mimado de la historia humana. El niño mimado es el heredero que se comporta exclusivamente como heredero. Ahora la herencia es la civilización, las comodidades, la seguridad en suma, las ventajas de la civilización. Como hemos visto, solo dentro de la holgura vital que ésta ha fabricado en el mundo puede surgir un hombre constituido por aquel repertorio de facciones inspirado por tal carácter. Es una de tantas deformaciones como el lujo produce en la materia humana. Tenderíamos ilusoriamente a creer que una vida nacida en un mundo sobrado sería mejor, más vida y de superior calidad
a la que consiste precisamente luchar con la escasez. Pero no hay tal, por razones muy rigurosas y archifundamentales que no es ahora ocasión de enunciar. Ahora, en vez de esas razones, basta con recordar el hecho siempre repetido que constituye la tragedia de toda aristocracia hereditaria. El aristócrata hereda, es decir, encuentra atribuidas a su persona unas condiciones de vida que él no ha creado, por tanto, que no se producen orgánicamente unidas a su vida personal y propia. Se halla, al nacer, instalado, de pronto y sin saber cómo, en medio de su riqueza y de sus prerrogativas. Él no tiene íntimamente nada que ver con aquellas, porque no vienen de él. Son el caparazón gigantesco de otra persona, de otro ser viviente, su antepasado. Y tiene que vivir como heredero, esto es, tiene que usar el caparazón de otra vida. ¿En qué quedamos? ¿Qué vida va a vivir el aristócrata de herencia? ¿La suya o la del prócer inicial? Ni la una ni la otra. Está condenado a representar al otro. Por lo tanto, a no ser ni el otro ni él mismo. Su vida pierde inexorablemente autenticidad y se convierte en pura representación o ficción de otra vida. La sobra de medios que está obligado a manejar no le deja vivir su propio y personal destino. Atrofia su vida. Toda vida es lucha, el esfuerzo por ser sí misma. Las dificultades con que tropiezo para realizar mi vida son precisamente lo que despierta y moviliza mis actividades, mis capacidades. Si mi cuerpo no me pesase, yo no podría andar. Si la atmósfera no me oprimiese, sentiría mi cuerpo como una cosa vaga, fofa, fantasmática. Así, en el aristócrata heredero, toda su persona se va envagueciendo por falta de uso y esfuerzo vital. El resultado es esa específica bobería de las viejas noblezas, que no se parecen a nada y que, en rigor, nadie ha descrito todavía en su intento y trágico mecanismo. El interno y trágico mecanismo que conduce a toda aristocracia hereditaria a su irremediable degeneración. Vaya esto tan solo para contrarrestar nuestra ingenua tendencia a creer que la sobra de medios favorece la vida. Todo lo contrario. Un mundo sobrado de posibilidades produce automáticamente graves deformaciones y viciosos tipos de existencia humana, los que se pueden reunir en una clase general, hombre heredero, de que el aristócrata no es sino un caso particular, y otro, el niño mimado, y otro, mucho más amplio y radical, el hombre masa de nuestro tiempo. Por otra parte, cabría aprovechar más detalladamente la anterior alusión al aristócrata, mostrando cómo muchos de los rasgos característicos de este, en todos los pueblos y tiempos, se dan de manera germinal en el hombre masa. Por ejemplo, la propensión a hacer ocupación central de la vida, los juegos y los deportes, el cultivo de su cuerpo, régimen higiénico y atención a la belleza de traje, falta de romanticismo en la relación con la mujer, divertirse con lo intelectual, pero en el fondo no estimarlo y mandar que los lacayos o los esbirros le azoten, preferir la vida bajo la autoridad absoluta a un régimen de discusión, etcétera, etcétera. Insisto, pues, con leal pesadumbre, en hacer ver a este hombre lleno de tendencias inciviles que este novísimo bárbaro es un producto automático de la civilización moderna, especialmente de la forma que esta civilización adoptó en el siglo XIX. No ha venido de fuera al mundo civilizado como los grandes bárbaros blancos del siglo V. No ha nacido tampoco dentro de él por generación espontánea y misteriosa como, según Aristóteles, los renacuajos en la alberca, sino que es su fruto natural. Cabe formular esta ley que la paleontología y biogeografía confirman. La vida humana ha surgido y ha progresado solo cuando los medios con que contaban estaban equilibrados con los problemas que sentían. Esto es verdad. Lo mismo en el orden espiritual que en el físico. Así, para referirme a una dimensión muy concreta de la vida corporal, recordaré que la especie humana ha brotado en zonas del planeta donde la estación
caliente quedaba compensada por una estación de frío intenso. En los trópicos, el animal hombre degenera y viceversa, las razones inferiores. Por ejemplo, los pigmeos han sido empujadas hacia los trópicos por razas nacidas después que ellas y superiores en la escala de la evolución. Pues bien, la civilización del siglo XIX es de índole tal que permite al hombre medio instalarse en un mundo sobrado del cual percibe solo la superabundancia de medios, pero no las angustias. Se encuentra rodeado de instrumentos prodigiosos, de medicinas benéficas, de estados previsores, de derechos cómodos. Ignora, en cambio, lo difícil que es inventar esas medicinas e instrumentos y asegurar para el futuro su producción. No advierte lo inestable que es la organización del Estado y apenas sí siente dentro de sí obligaciones. Este desequilibrio le falsifica, le vacía en su raíz de ser viviente, haciéndole perder contacto con la sustancia misma de la vida, que es absoluto peligro, radical problematismo, la forma más contradictoria de la vida humana que puede aparecer en la vida humana es el señorito satisfecho. Por eso, cuando se hace figura predominante, es preciso dar la voz de alarma y anunciar que la vida se halla amenazada de degeneración, es decir, de relativa muerte. Según esto, el nivel vital que representa la Europa de hoy es superior a todo el pasado humano. Pero si se mira el porvenir, hace temer que ni conserve su altura, ni produzca otro nivel más elevado, sino por el contrario, que retroceda y recaiga en altitudes inferiores. Esto, pienso, hace ver con suficiente claridad la anormalidad superlativa que representa el señorito satisfecho, porque es un hombre que ha venido a la vida para hacer lo que le dé la gana. En efecto, esta alusión se hace el hijo de familia. Ya sabemos por qué. En el ámbito familiar, todo, hasta los mayores delitos, puede quedar a la postre impune. El ámbito familiar es relativamente artificial y tolera dentro de él muchos actos que en la sociedad, en el aire de la calle, traerían automáticamente consecuencias desastrosas e ineludibles para su autor. Pero el señorito es el que cree poder comportarse fuera de casa como en casa, el que cree que nada es fatal, irremediable e irrevocable. Por eso cree que puede hacer lo que le dé la gana. Gran equivocación. Vuestra merced irá a donde lo lleven, como se dice al loro en el cuento del portugués. Pero no es que no se deba hacer lo que le dé a uno la gana, es que no se puede hacer sino lo que cada cual tiene que hacer, tiene que ser. Lo único que cabe es negarse a hacer eso que hay que hacer, pero esto no nos deja en franquía para hacer otra cosa que nos dé la gana. En este punto poseemos solo una libertad negativa de albedrío, la voluntad. Podemos perfectamente desertar de nuestro destino más auténtico, pero es para caer prisioneros en los pisos inferiores de nuestro destino. Yo no puedo hacer esto evidente a cada lector en lo que su destino individualismo tiene de tal, pero no conozco a cada lector. Pero sí es posible hacérselo ver en aquellas porciones o facetas de su destino que son idénticas a las de otros. Por ejemplo, todo europeo actual sabe, con una certidumbre mucho más vigorosa que la de todas sus ideas y opiniones expresas, que el hombre europeo actual tiene que ser liberal. No discutamos si esta o la otra forma de libertad es la que tiene que ser. Me refiero a que el europeo más reaccionario sabe, en el fondo de su conciencia, que eso que ha intentado Europa en el último siglo, con el nombre de liberalismo, es, en última instancia, algo ineludible, inexorable, que el hombre occidental de hoy es, quiera o no. Aunque se demuestre con plena e incontrastable verdad que son falsas y funestas todas las maneras concretas en que se ha intentado hasta ahora realizar ese imperativo irremisible de ser políticamente libre, inscrito en el destino europeo, queda en pie la última evidencia de que en el siglo último tenía sustancialmente razón. Esta evidencia última actúa lo mismo en el comunista europeo que en el fascista, por muchos gestos
que hagan para convencernos o convencerse de lo contrario. Como actúa, quiera o no, créalo o no, en el católico, que presta más leal adhesión al programa de estudios. Todos saben que más allá de las justas críticas con que se combaten las manifestaciones del liberalismo, queda la irrevocable verdad de este. Una verdad que no es teórica, científica, intelectual, sino de un orden radicalmente distinto y más decisivo que eso, a saber, una verdad de destino. Las verdades teóricas no solo son discutibles, sino que todo su sentido y fuerza están en ser discutidas. Nacen de la discusión, viven en tanto se discuten y están hechas exclusivamente para la discusión. Pero el destino, lo que vitalmente se tiene que ser o no se tiene que ser, no se discute, sino que se acepta o no. Si lo aceptamos, somos auténticos. Si no lo aceptamos, somos la negación, la falsificación de nosotros mismos. El destino no consiste en aquello que tenemos ganas de hacer, sino más bien en reconocer y muestra su claro, riguroso perfil en la conciencia de tener que hacer lo que no tenemos ganas. Pues bien, el señorito satisfecho se caracteriza por saber que ciertas cosas no pueden ser y sin embargo, y por lo mismo, fingir con sus actos y palabras la convicción contraria. El fascista se movilizará contra la libertad política, precisamente porque sabe que ésta no faltará nunca a la postre y en serio, sino que está allí, irremediablemente, en la sustancia misma de la vida europea, y que en ella se recaerá siempre que la verdad haga falta a la hora de la seriedad. Porque esta es la tónica de la existencia en el hombre masa, la insinceridad, la broma. Lo hacen sin el carácter de irrevocable, como hacen sus travesuras el hijo de familia. Toda esa prisa por adoptar en todos los órdenes actitudes aparentemente trágicas, últimas, tajantes, es solo apariencia. Juegan a la tragedia porque creen que no es verosímil la tragedia efectiva en el mundo civilizado. Bueno fuera que estuviésemos forzados a aceptar como auténtico ser de una persona lo que ella pretendía mostrarnos como tal. Si alguien se obstina en afirmar que cree 2 más 2 igual a 5 y no hay motivos para suponerlo demente, debemos asegurar que no lo cree, por mucho que grite y aunque se deje matar por sostenerlo. Un ventarrón de farsa general y omnímoda sopla sobre el terruño europeo. Casi todas las posiciones que se toman y ostentan son internamente falsas. Los únicos esfuerzos que se hacen van dirigidos a huir del propio destino, a cegarse ante su evidencia y su llamada profunda, a evitar cada cual el careo con ese que tiene que ser. Se vive humorísticamente y tanto más cuanto más tragicota sea la máscara adoptada. Hay humorismo donde quiera que se vive de actitudes revocables en que la persona no se hinca entera y sin reservas. El hombre masa no afirma el pie sobre la firmeza inconmovible de su sino. Antes bien, vegeta suspendido ficticiamente en el espacio. De aquí que nunca, como ahora, estas vidas sin peso y sin raíz, desarraigados de su destino, se dejen arrastrar por la más ligera corriente. Es la época de las corrientes y del dejarse arrastrar. Casi nadie presenta resistencia a los superficiales torbellinos que se forman en arte o en ideas, o en política, o en los usos sociales. Por lo mismo, más que nunca, triunfa la retórica. El superrealista cree haber superado toda la historia literaria cuando ha escrito. Aquí una palabra que no es necesario escribir, donde otros escribieron jazmines, cisnes y faunesas. Pero claro es que con ello no ha hecho sino extraer otra retórica que hasta ahora yacía en las letrinas. Aclara la situación actual advertir, no obstante, la singularidad de su fisonomía, la porción que de común tiene con otras del pasado. Aquí acaece que apenas llega a su máxima altitud la civilización mediterránea hacia el siglo III a.C. Hace su aparición el cínico. Diógenes patea con sus sandalias hartas de barro las alfombras
de Aristipo. El cínico se hizo un personaje pululante que se hallaba tras cada esquina y en todas las alturas. Ahora bien, el cínico no hacía otra cosa que sabotear la civilización aquella. Era el nihilista del helenismo. Jamás creó ni hizo nada. Su papel era deshacer, mejor dicho, intentar deshacer, porque tampoco consiguió su propósito. El cínico, parásito de la civilización, vive de negarla, por lo mismo que está convencido de que no faltará nada. ¿Qué haría el cínico en un pueblo salvaje donde todos, naturalmente y en serio, hacen lo que él, en farsa, considera como su papel personal? ¿Qué es un fascista si no habla mal de la libertad? Y un superrealista si no perjura del arte. No podía comportarse de otra manera este tipo de hombre nacido en un mundo demasiado bien organizado, del cual solo percibe las ventajas y no los peligros. El contorno lo mima, porque es civilización, esto es, una casa, y el hijo de familia no siente nada que le haga decir de su temple caprichoso, que incite a escuchar instancias externas superiores a él, y mucho menos que le obligue a tomar contacto con el fondo inexorable de su propio destino. Termina la sección 9, titulada La época del señorito satisfecho, de la obra de José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas.